Hermano. Muchas gracias. Hermanos y hermanas, muy buenas noches. Los saludamos con todo cariño y afecto fraternal desde la ciudad de Querétaro, México, esta noche en su programa Charlas Bíblicas. Me acompaña nuestro hermano, el profesor Armando González, quien les da un saludo. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, hermanos. Dios los bendiga. En esta tarde ya un poco otoñal y fría, acá en la ciudad de Querétaro, México, les mandamos bendiciones. Este día 17 de octubre del 2018, donde nuestro hermano José Antonio Septién cumple años, y nos congratulamos mucho con eso, para que el Señor nos lo siga guardando muchos años más y que pueda seguir formando cuadros importantes para la honra y la gloria del Señor. Bendecimos al Señor por sus grandes maravillas y por sus promesas y por las cosas que recibimos de Él. Desde acá de Querétaro los saludamos, hermanos, y vamos a seguir hablando sobre los temas que hemos venido comentando con ustedes a lo largo de estos días, hermanos. Hoy vamos a tener la sesión 4 de la Septuaginta y vamos a tener algunos aspectos de tipo general y algunos aspectos de tipo escritural, en el entendido de que hemos recibido algunas preguntas que quisiéramos abordar, algunas de ellas, y quizás con más detenimiento poder puntualizarlas con un poquito de más referencias para la próxima sesión. Pero de cualquier manera, aquí estamos, les damos la bienvenida y buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Pues seguimos en esta cuarta parte de nuestro estudio sobre la Septuaginta. No cabe duda que el tema no está desprovisto de dificultades. A muchos de ustedes seguramente les ha de sonar en sus oídos como un tema enteramente nuevo, y en muchos sentidos lo es, dado que muy difícilmente podemos nosotros escuchar que se aborde este tema en los púlpitos, inclusive en los seminarios. El tema de la Septuaginta, con todo, ha venido a ser un tema moderno, actual, que va abriéndose camino, ciertamente, en una cantidad importante de publicaciones. La Septuaginta va cobrando relevancia en las aulas de clase de muchos seminarios de Europa y de los Estados Unidos. Y nosotros hemos decidido abordarlo, hermanos, no porque nosotros seamos grandes especialistas y eruditos. Como ustedes saben, nos hemos cuidado, mi hermano Armando González y su servidor, nos hemos guardado de no presentarnos ante ustedes como grandes eruditos y grandes conocedores, porque estamos más que conscientes de que en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero eso sí, como decía el apóstol, lo que sabemos hablamos, y creemos que ciertamente no somos eruditos, por ejemplo, de la talla de estos grandes maestros españoles o por supuesto, hermanos, pero lo que sabemos hablamos, y hemos aprendido en estos años muchas cosas muy importantes que creemos que ustedes merecen, nuestra amada audiencia, merecen saber. Y ciertamente no sin atrevimiento hemos dado este paso de poner este conocimiento a oídos de todos ustedes, y lo hacemos con mucho gusto, y lo hacemos, hermanos, en verdad les decimos, con temor y temblor. Pero creemos nosotros que es parte importante de la verdad. Con esto afianzamos
la escritura que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, afirmamos la autoridad apostólica, damos todo el peso que tienen estas citas que nos encontramos en las páginas del Nuevo Testamento con referencia al Antiguo Testamento, en que seguramente ya más de alguno ha notado diferencias fundamentales, además de las que ya hemos mostrado a lo largo de estos tres programas, y que hoy seguiremos avanzando, por supuesto. Hoy mostraremos un caso más, y al final queremos referirnos a una crítica que por allí apareció en una página de Facebook, no desprovista de, no sé si de sarcasmo, no creo que de ironía, sino de cierto sarcasmo, de cierta acidez con respecto a una cita que ofrecimos a su consideración en el estudio pasado, en Isaías 42:4, perdón. Y bueno, de esto hablaremos un poquito más adelante. Por el momento, quería destacar el momento histórico tan importante en el que el Señor, el Dios del cielo, a la vista de la aparición de nuestro Señor Jesucristo y de la inminencia del nuevo pacto, hace en su providencia preparativos importantes. Prepara el terreno para la gran proclamación del Evangelio. Y en esto, como ustedes pueden comprobarlo en las páginas del Nuevo Testamento, la Septuaginta tiene un lugar de gran prominencia, de gran importancia. Realmente el cumplimiento del tiempo, el pliroma, como lo llama el apóstol Pablo, la plenitud, con respecto al estado de la venida en el tiempo y en el espacio, pues estaba ya en el aire. Ya muchos en Israel dice que sentían la aproximación de la venida del Mesías. Y el Espíritu Santo de Dios ya había comenzado a alentar los corazones de buena parte del remanente judío de aquella época, en el sentido de que estaban esperando ya, se daba el caso de aquel anciano, esa preciosa figura, Simeón, que se presenta en el templo cuando la Virgen María y José llevan al niño Jesús, y lo toma en sus brazos, recuerdan ustedes, y dice: gracias, Señor, porque despides a tu siervo en paz, pues han visto mis ojos tu salvación. O sea, algo que el Señor le había prometido a Simeón. Y Simeón es llevado por el Espíritu al templo, encuentra a la criatura, la toma en sus brazos. Ya podrán imaginar ustedes con qué ternura y con qué cuidado y con qué sentido de adoración el anciano aquel toma a la criaturita y lleno del Espíritu comienza a profetizar. O sea, los tiempos habían llegado. Y seguramente que unos cuantos años antes, bueno, unos 200 o 300 años de esto, el Señor con toda anticipación ya venía preparando el camino para la aparición de nuestro Señor y para la gran difusión de su palabra en el mundo. Nuestro Señor prepara esto. Por ejemplo, en ese tiempo finalmente se completa el canon del Viejo Testamento. Él, a través de las conquistas de Alejandro, permite que el griego sea un idioma que circule por todas partes, se difunde en todo el mundo civilizado, el griego, que era realmente un instrumento maravilloso para toda aquella disertación, para aquella manera estupenda de argumentar que los apóstoles y los escritores del Nuevo Pacto necesitaban
para expresar aquellas ideas profundas. En esto, el griego hace un gran servicio por la siguiente razón, hermanos, que queremos explicar aquí de una manera breve. El griego hace gala de una característica que se llama hipotaxis, algo que no tiene el hebreo. ¿Qué es la hipotaxis? Dicho de una manera simple, la hipotaxis es una relación jerárquica, sintáctica, en la que la oración principal, que se llama también subordinante, asume el papel de núcleo en una disertación, y las demás oraciones le están subordinadas. Esto crea una relación rica, compleja de pensamientos, aparecen muchos conectores especiales, muchos conectores subordinantes, y entonces se vuelve la explicación verdaderamente rica. En cambio, la diferencia que tenía el griego, que es hipotaxis, el hebreo más bien hace gala, hace acto de... Se presenta en él no hipotaxis, sino parataxis. ¿Qué es la parataxis? Bueno, la parataxis está formada por la acumulación de oraciones coordinadas, una oración tras otra. Normalmente las oraciones son breves, normalmente también las oraciones están juxtapuestas. No hay esa riqueza de la oración subordinada que tiene el griego. La sintaxis hebrea, al basar su construcción gramatical en la parataxis, es ciertamente suficiente para la narración histórica, para la poesía, para el flujo oracular, pero no era suficiente para las nuevas necesidades de la argumentación apostólica que requerían de la compleja subordinación de oraciones que era propia del griego. Entonces, nuestro Señor permite que una lengua tan completa, tan magnífica, que va a ser un gran instrumento en las manos de los autores del Nuevo Testamento, haga presencia en el mundo. Y por todas partes del mundo civilizado, el griego se vuelve una lengua universal. Otro de los factores que nuestro Señor prepara en su providencia es la presencia de muchas sinagogas judías en muchas partes del Imperio Greco-Romano. Entonces se da la traducción de los escritos judíos al griego. Y aquí contamos nosotros con la Septuaginta. Por supuesto, el pueblo judío ya no hablaba en su gran mayoría el hebreo. La lengua franca en un porcentaje amplio de la población era el arameo, y también el griego era parte de esa lengua franca que se hablaba en el Israel de entonces. Se habla, por ejemplo, de Galilea como Galilea de los gentiles. Había una presencia gentil en el idioma, en el número grande de sinagogas que existían ahí. Al mismo tiempo, nuestro Señor también prepara una red de caminos, un sistema de caminos que van conectando ciudades y pueblos por todos lados, creados por los romanos, y esto permite la mayor difusión del Evangelio. Y al mismo tiempo, decíamos, se completa pues el canon del Viejo Pacto y está listo para la traducción. Esta culminación del canon del Nuevo Testamento pues resultó en la culminación del periodo profético.
Se hace un silencio largo, un silencio de 400 años, pero es un silencio en el que el Señor no está inactivo, sino muy por el contrario, está preparando todo para la aparición del Mesías y la difusión de las palabras del Mesías por todo el mundo de entonces. Era imposible que nuestro Señor siguiera utilizando el hebreo, que era un idioma que hablaban cada vez menos y menos y menos. Era necesaria una lengua que pudiera llegar a todos lados, que todo mundo entendiera. Ni siquiera en arameo. Además, ese arameo palestinense tan complejo que ya no se parecía a aquel arameo que se hablaba en los días cuando estuvieron en la deportación, ese arameo que algunos han llamado imperial. Ya el arameo, merced a los cambios naturales que todos los idiomas sufren, ya era diferente en los días de nuestro Señor a aquel arameo original que se hablara casi 400 años atrás. En cambio, el griego era un idioma vivo, era una lengua que todo el mundo entendía, y justamente en esta lengua fue que nuestro Señor preparó sus escritos. Y sirvieron no solamente para la iglesia cristiana, al principio fueron factor de unificación para todos los judíos de habla griega que estaban esparcidos en todo el mundo, que ya no hablaban ni hebreo ni arameo, y que estaban a punto de perder toda su herencia cultural, religiosa. Y la Septuaginta, la traducción al griego de todos estos escritos, realmente viene a consolidar a toda aquella cantidad grande de judíos que vivían en la dispersión, que vivían, no sé, que salieron a buscar fortuna fuera de Israel. Y fue en esta lengua en el que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento toda referencia al Antiguo Testamento. Muy abundantes referencias tenemos nosotros. Están en el orden como de cuántas, hermano, ¿te acuerdas? Como 700 y fracción. 700 y pico de citas en el Nuevo Testamento. Ustedes saben ese gran cuidado con que el Espíritu de Dios hizo que las escrituras del Nuevo Pacto, la aparición de nuestro Señor, la nueva revelación, estuviera perfectamente fundada en los escritos del Viejo Pacto. El cristianismo no vino a ser una novedad, algo que de repente aparece y surge, sino que está perfectamente enraizado, y nosotros vemos este interés, por ejemplo, en el apóstol Pablo, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, para citar simplemente un caso donde dice el apóstol de esta manera: Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser un apóstol apartado para el evangelio de Dios, el cual se prometió de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo, de la simiente de David según la carne. Noten ustedes, este evangelio de Dios había sido prometido de antemano por medio de sus profetas en las santas escrituras. Era parte habitual de la predicación apostólica el ir basando sólidamente sus enseñanzas en las escrituras. El día de Pentecostés, por ejemplo, cuando el apóstol Pedro lanza su primer gran discurso, maravilloso discurso en los 2 capítulos del libro de los Hechos, podemos notar cómo cita, por ejemplo, la profecía de Joel. Y otros importantes lugares, son varias las citas que nosotros podemos encontrar en este gran discurso de apertura. El interés del Espíritu de Dios a través de sus apóstoles
de enraizar cuidadosamente el mensaje del Evangelio en las escrituras del Viejo Pacto. Y esto lo hace el Señor utilizando la Septuaginta. Bueno, pero no quiero tomar más tiempo en esto y quiero darle la palabra a mi hermano Armando, quien nos va a mostrar un versículo o versículos más y una serie de consideraciones muy interesantes. Muchas gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Yo quisiera abundar un poquito más en cómo se han venido tratando estos puntos acerca de la cuestión de la Septuaginta y cómo hemos venido trazando el orden de ponencias o de charlas bíblicas en el transcurso de estos últimos días, porque es importante y es fundamental que yo subraye lo siguiente, y te platico. Si bien recuerdas, empezamos a hablar de algunos puntos cardinales doctrinales que son importantes, como la corrupción total del hombre, su imposibilidad de poder buscar a Dios, la naturaleza totalmente corrompida del hombre a través de una herencia que en el momento yo me atreví a decir de alguna manera, aunque no tengo manera de comprobarlo, pero es algo que reiteradamente viene a mi cabeza, estoy hablando de manera personal, porque no lo puedo demostrar, pero llego a pensar que este problema que tenemos en la carne es un problema heredado genéticamente, es decir, que está en nuestros cromosomas, la tendencia de continuo al mal, como dice Romanos y como dice el Salmo, no hay ni siquiera uno bueno, no hay quien haga lo bueno delante de Dios, todos se desviaron a uno, y bueno, tenemos infinidad de textos que no vamos a tocar porque ya los tocamos en el momento. Con esto venimos dando un giro importante al aspecto de esa obra magistral que el Señor hace, esa obra perfecta que el Señor hace, primero en el rescate del hombre, de ese hombre caído y muerto, ¿sí? En el rescate para crear un hombre, como dijimos en aquel tiempo, un hombre neumáticos, un hombre espiritual, como lo tenemos en varios textos. Sin embargo, a raíz de la postura neotestamentaria, nosotros decidimos hablar acerca de la autoridad apostólica, que creo que es un punto extremadamente importante. Es decir, la autoridad apostólica dada por el Señor a estos hombres que empezaron de alguna manera este gran proyecto, por así decirlo, de dejar testada la escritura, hermano. Es de suma importancia. ¿Por qué es de suma importancia? Porque ya lo hemos leído y lo voy a volver a leer, porque se me hace muy importante que leamos en la carta a los Corintios, hermanos. En la carta a los Corintios. Bueno. En la carta a los Corintios, capítulo 5. ¿La primera o la segunda? La segunda. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Donde Pablo expresa de manera muy puntual, y él lo entiende perfectamente, cuál es una de sus grandes misiones encargadas por el Señor, de tal manera que puede decir cosas como: Señor, ya me puedo ir, ya me puedes llevar, porque la obra que me pediste ya la hice. ¿Sí? Ya lo que me encargaste ya lo hice. Pero quiero resaltar aunque ya lo hemos leído, pero es de suma importancia lo siguiente. Dice el versículo 17 del capítulo 5 de Segunda de Corintios:
Dice, de modo que si alguno es nueva criatura en el Mesías, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Estoy leyendo de la Biblia textual, tercera edición. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por el Mesías. Y fíjense cómo dice Pablo en el versículo 18, y nos confió el ministerio de la reconciliación. No habla en singular, habla en plural. No dice me confió, dice y nos confió el ministerio de la reconciliación. Obviamente está refiriéndose a todos aquellos a los que el Señor les confió la palabra de reconciliación, y está reconciliando al mundo caído con Él. Y está hablando de los apóstoles también, porque dice, y nos confió el ministerio de la reconciliación. Y luego en el versículo explica qué es esto. Y dice, esto es, que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Este es el gran mensaje. Este es el gran mensaje que les confió a ellos. Que Dios estaba en el Mesías reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, Pablo reconoce que ellos fueron depositarios de la palabra. Luego entonces, lo que los apóstoles citan tiene autoridad divina, tiene autoridad del cielo. Y sigue diciendo, el mensaje es no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es obra de Dios. Es decir, los apóstoles entendieron perfectamente el anuncio de la palabra, el querigma de la palabra. Como muchas veces hemos resaltado, este lenguaje tan especial de parte del Señor, en el sentido de que Él es el que toma siempre la iniciativa en todas las cosas y la obra es de Él. No por obras de hombres para que los hombres no se gloríen, sino que somos hechura suya y creados en Cristo. Es decir, este lenguaje donde Dios es el que toma siempre iniciativa y dice, no se equivoquen, esto no es de vosotros, esto es de Dios. Si alguien ha leído con suficiente cuidado el Nuevo Testamento, puede percibir que en cada línea está esto. Dice, otra vez, y el 18, y todo esto proviene de Dios. No se equivoquen ustedes al pensar que son ustedes aquellos que logran descubrir las cosas de los grandes misterios explicados en Efesios por el mismo Pablo, donde Dios está concediendo al hombre que entendamos esos misterios bíblicos. Sin embargo, dice, y todo esto proviene de Dios, y regreso al 19, en la parte B, donde dice, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Así que otra vez dice, somos. Y decir somos es otra vez, no dice Pablo soy, porque Pablo pudo decir, ¿saben qué? A mí el Señor me tumbó del caballo y como un abortivo fui llamado por él y soy apóstol de Jesucristo, y como lo dice claramente en la carta a los Gálatas, es decir, él defiende su apostolado porque fue testigo de la resurrección al ver al Señor y oír al Señor y decir, Pablo, ¿por qué me persigues? Y sigue diciendo, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego dice, así que, después de que nosotros somos esos depositarios de la palabra, fíjense la palabra que utiliza, somos embajadores en el nombre del Mesías. Y la palabra embajador significa aquel que tiene autoridad plenipotenciaria.
aquel representante con autoridad absoluta. Y dice Pablo, y somos esos representantes en el nombre del Mesías. Como si Dios, escuchen bien hermanos, como si Dios rogara por medio de nosotros. Rogamos en el nombre del Mesías, reconcíliense con Dios. Y sigue dando el mensaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Entonces, hermanos, cada vez que los autores de la Biblia citan un texto, ese texto tiene autoridad divina. Entonces, no podemos cerrar los ojos a que un apóstol cita un texto y vamos al Masoreta y no coincide el texto. Es decir, ¿cuál es la autoridad? Créanos, hermanos, que el tema es complicado. Es complicado en el siguiente sentido. Regularmente cuando algún predicador, y no voy a generalizar, hermanos, pero yo lo he visto muchas veces, que cuando encuentro, y lo he oído muchas veces, dicen, ¿saben qué, hermanos? Yo no me meto en conflictos. Yo trato la palabra sencillita para no meterme en conflictos. ¿Y saben qué? Yo creo que eso no es honesto. No es hacerle justicia a la palabra del Señor, porque si la palabra duele, si la palabra consterna, si la palabra mueve tus entrañas, gloria a Dios. Gloria a Dios que esto está sucediendo, porque entonces nos simbra, nos hace temblar y nos hace reflexionar. Textos tan importantes como por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Entonces, ¿a quién le espanta saber que la fe es un don de Dios? Y lo voy a decir con mucha dureza, a quien el Señor se la quiere dar es salvo, y a quien no, no es salvo. Porque es un don de Dios, y dice, no se equivoquen. En ese mismo sentido, plantéenos la pregunta, y si no están de acuerdo, manifiesten que no están de acuerdo, que la fe no es un don de Dios. Pero entonces vayamos a la Escritura. Si yo veo en Mateo, apóstol del Señor, Mateo publicano, Mateo cobrador de impuestos, Mateo judío, es decir, ese Mateo que invitaba al Señor a las fiestas donde estaban los pecadores, y que el Señor con toda intención dijo, Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Seguirle. Si yo veo en Mateo, capítulo 12, versículo 21, que dice, y en su nombre esperarán los gentiles, esta palabra tiene autoridad apostólica. Le guste a quien no, a quien le guste y a quien no le guste, de la misma manera, hermanos, estoy leyendo la Escritura, no estoy haciendo una interpretación de ella. Si bien nosotros afirmamos que desde nuestra postura evangélica cristiana teníamos una interpretación que no hemos visto quizás en algunos otros autores, sin embargo, nosotros podemos inferir que si hay una diferencia, quiere decir entonces que a alguien le incomodó la diferencia. Y ya sea que la haya alterado o mutilado, para el efecto es lo mismo. Si no hay coincidencia, entonces, si no hay coincidencia, digamos, pues órale, es el texto. Fíjense nada más el asunto de esto. El asunto de esto es que el pueblo hebreo, el pueblo judío, fue depositario de una gran parte de la palabra del Señor, que muestra
la prefigura de lo que iba a venir. Esa es la función del Antiguo Testamento, mostrar el carácter de Dios, su esencia, su voluntad, su ley. Y nosotros, si nosotros leemos cada párrafo del Antiguo Testamento, vamos a encontrar a Dios reclamando de manera sistemática cómo era el comportamiento del pueblo hebreo, y aún así los hizo depositarios de la palabra del antiguo pacto. Esa palabra que prefiguraba el cumplimiento de los tiempos en el Señor Jesús. Es decir, aquello que era imagen ya no iba a ser imagen. Aquello que era una prefigura como el untar sangre en los dinteles de las puertas de los hebreos para que cuando pasara el ángel del Señor no matara a todos los primogénitos, y que era un símbolo de salvación. Y que el Señor a partir de ese momento les piden: yo quiero que esta Pascua la celebren cada año, porque es la prefigura del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y que salva. Pero si nosotros entonces vemos que que hacen una referencia al antiguo pacto los apóstoles, entonces esa palabra tiene autoridad. Yo, evidentemente, no soy el más erudito de todos, hermanos, yo soy un simple colaborador. Un simple colaborador que participamos con ustedes en unas charlas amenas, unas charlas bíblicas, donde enseñamos lo que el Señor nos ha enseñado y platicamos lo que hemos aprendido durante mucho tiempo. Pero no lo hemos aprendido por nuestras fuerzas o por nuestra voluntad humana. El Señor me lo repite: no te equivoques, Armando. No te equivoques, por favor. Esto no es tuyo. Y cuando me equivoco, me avienta para abajo y me dice: mira tu pecado. Mira de lo que eres capaz. Necesitas de mi gracia. Pero si yo veo y leo en el Nuevo Testamento que el apóstol Mateo dice: he aquí mi siervo a quien escogí, mi amado en quien se complació mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá su voz en las plazas, ni quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Y nosotros los gentiles decimos: Señor, gracias, porque nosotros éramos inmerecedores, pero el Señor ya nos tenía contemplados en su proyecto. No solo ruego por estos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de estos. Es decir, si eso les incomoda, hermanos, entonces yo digo: ¿qué palabra estamos leyendo? Ahora, si yo voy al texto de Isaías y me encuentro que hay una diferencia entre este texto y el texto de Isaías, y les puedo leer lo que dice Natalio Fernández, que él sí es un erudito. Él hace evidentes todas estas diferencias, y no solamente las hace evidentes, sino hace evidente, dice: miren, aquí hay dos cosas. O los autores de la Biblia traían una versión distinta, o los del Antiguo Testamento traían otra. Ustedes decidan cuál es. Natalio Fernández no se atreve a hacer una inferencia como la que yo estoy haciendo en este momento. Él solamente las resalta y las puntualiza. Yo les puedo leer a paso cómo Natalio Fernández hace evidentes estas diferencias. Y la próxima sesión que tengamos de la Septuaginta, les voy a hacer notar, hermanos, cómo una carta que le escribe Agustín de Hipona a Jerónimo, ellos ya habían percibido estas diferencias. Ellos ya sabían que existía una diferencia entre el texto hebreo
y el texto de la Septuaginta. Y Agustín le dice, oye, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no nos traduces esto? Esto no es nuevo, quizás ha tomado un auge a partir de los descubrimientos del Qumran en 1945, pero no es nuevo, hermanos, esto lo sabían en el siglo IV. En el siglo IV sabían que había diferencias entre el Nuevo Testamento en términos de las citas que hacían al Antiguo Testamento y decían, ¿saben qué? ¿Qué podemos decir? Que estaban trabajando dos textos distintos. Es decir, había diferencias entre el texto griego, en este caso de la Septuaginta, que es el que aparece en el Nuevo Testamento, y el texto hebreo de entonces. Efectivamente. Ahora, si yo veo estas diferencias y veo el fundamento apostólico de Efesios, el fundamento apostólico del que acabamos de leer de Segunda de Corintios, donde Pablo dice, a nosotros se nos puso la palabra. Él reconoce, Pablo, que entonces él es depositario de la palabra. Y bueno, se los leí la semana pasada, hermanos, el punto, el cómo refiere a esto Pedro. Pedro también entiende eso. Pedro ya en su segunda carta ya había leído a Pablo. Y reconoce que en las palabras de Pablo hay palabras de misterio de Dios. Leámoslo, hermanos, miren, vamos a Efesios para que ustedes vean cómo Pablo refiere esto. Y digo, Señor, pues tú, a ti te complació que nosotros entendiéramos estas cosas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías que nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, la Evdoquía, para alabanza de la gloria de su gracia que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia que se propuso en sí mismo. Es decir, al Señor le ha placido manifestarnos esos misterios de su voluntad, voluntad expresada en la palabra apostólica. Yo solamente los invito, hermanos, lean ustedes Mateo 12, del versículo 17 al 21, y luego vayan a Isaías 42, del 1 al 4, y noten si hay alguna diferencia. ¿Y por qué? Sencillamente, ¿por qué? Porque entonces estaban teniendo referencias a textos distintos. A ver, vamos a verla de una vez. ¿Sí? Es decir, dice con toda claridad, y en su nombre esperarán los gentiles, hermanos, estábamos incluidos. ¿Saben qué? Si no estábamos incluidos, hermanos, estas charlas bíblicas no tienen sentido. Porque nosotros somos gentiles. Pero sin embargo, el Señor decidió incluirnos en su plan. Y dice Isaías, ahorita lo va a leer nuestro hermano José Antonio Septién, Isaías 42, del 1 al 4. Y la parte del 4 es la... Dice, para que notemos esta diferencia que con tanto énfasis nuestro hermano Armando quiere resaltar. Dice así, Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 4. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, y él traerá la justicia a las naciones.
no voceará ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humea, hará que la justicia actúe conforme a la verdad. El versículo 4, no vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra, y en su enseñanza esperarán las costas. Y la enseñanza, la palabra hebrea enseñanza es Torah. Lu Torato, diría en hebreo. En su enseñanza o en su ley, como traduce, por ejemplo, la Reina Valera y otras, esperarán las costas. En su ley esperarán las costas. Así es como se lee el texto hebreo, que, déjenme decirles, coincide esta lectura con el gran rollo de Isaías en este mismo capítulo, donde aparece también Lu Torato, su ley, y también habla de costas. Es de señalar, a pesar de la antigüedad del documento que tenemos nosotros ahí, porque el gran rollo de Isaías encontrado en la Cueva 1 tiene de antigüedad, está datado entre el 150 y el 125 antes de Cristo. Ya lo podemos ver en escritura cuadrada, no está escrito en paleohebreo. Y hay, en este sentido, hay una concordancia entre el gran rollo de Isaías y el texto el texto masorético, el texto medieval hebreo. Y ha dicho, ¿ven ustedes cómo los dos coinciden? Cómo el gran texto de Isaías de Qumran coincide con el texto medieval masorético hebreo. Coincide, dice lo mismo. Es cierto, y nosotros ya lo sabíamos. Pero esta persona no entiende lo siguiente, y esto fue lo que resaltó mi hermano Armando desde la vez anterior. Nada más que seguramente no hubo oídos para oír, y sí mucho espacio para ser cáustico y ser ácido, pero no nos importa. No, las diferencias están. La diferencia está ahí. Lo importante aquí es lo siguiente. Ciertamente, la base textual hebrea del rollo de Isaías, con el texto masorético de la Edad Media, coinciden los dos, pero no coincide ninguno de los dos con la cita bíblica que tenemos nosotros del apóstol Mateo en Mateo 12:1, que no dice, las costas esperarán en él, en su nombre. No esperarán en su ley, sino vean ustedes cómo dice. Y en su nombre esperarán los gentiles, es decir, en su nombre esperarán los gentiles. Y ahí está la prefigura, ahí está la imagen de lo que iba a suceder en el cumplimiento de los tiempos del Señor Jesús. Es decir, los gentiles íbamos a alcanzar salvación y en su nombre íbamos a esperar. Que coincide perfectamente con toda la enseñanza apostólica. Además, ¿qué es lo que significa esto? Que la Septuaginta, que fue de donde se tomó este texto de Mateo 12, está traducida de un texto hebreo anterior, casi con 300 o 400 años, sí, porque al texto del gran rollo de Isaías. Posiblemente es el texto de Esdras anterior al gran rollo de Isaías. Anterior con casi, no sé, 300 400 años. O 400 años. Es decir, tenemos dos textos hebreos diferentes, no dos traducciones diferentes. No es un problema de traducción lo que tenemos aquí, no, o de interpretación. No es que los apóstoles leyeron tu ley, su ley, y ellos pusieron su nombre. No. No es esto. Ahora, sino, mi pregunta es, ¿este pueblo hebreo se sentía exclusivo? ¿Se sentía el único digno de Dios? Sí.
¿Le incomodaban los gentiles? Por supuesto que le incomodaban los gentiles. Hicieron votos para matar al apóstol de los gentiles y dice, no vamos a comer hasta que tengamos a Pablo muerto. Entonces, sí hay sustanciales diferencias. Miren, ahorita voy a citar una diferencia, hermanos, ya para terminar, y casi se las dejo de tarea para que ustedes la chequen. Y quisiera citar a nuestro hermano Roberto Islas en su libro sobre la Septuaginta, tomando el texto griego seriamente, es el libro que anunciamos con mucho gusto desde la vez pasada, y voy a ir al libro de los Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10. Hebreos, capítulo 10, versículo 5, 6 y 7. Me gustaría leer desde el versículo 1, hermanos, porque de alguna manera enfatiza lo que yo he dicho. Dice, 10, versículo 1, dice, porque la ley, teniendo meramente una sombra de los bienes destinados a venir, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. A ver, digo yo, hermanos, es clara la función de la ley. Teniendo una mera sombra. Una mera sombra de lo que había de venir. Y dice, de otra manera, no había cesado de ser ofrecidos, puestos los que adoran, una vez purificados, no tendría ya más conciencia de pecado, pero en ellos se hace memoria de los pecados de cada año. Están hablando del sacrificio. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar pecados. Y luego fíjense la referencia que hace el autor de Hebreos al libro de los Salmos. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Este texto es como si el Mesías estuviera hablando. Dice claramente, sacrificio y ofrenda no quisiste. Y dice, pero me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones no quisiste. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Voy a leerles, hermanos, lo que el hermano Roberto Islas, y lo voy a citar a él de su libro, dice con toda puntualidad respecto a este texto. Dice, la diferencia radica en que el texto masorético dice, mis oídos me has honrado. Y en la 70 dice, pero un cuerpo preparaste para mí. A ver, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Y dice el hermano Roberto, cita, la diferencia radica en que el texto masorético dice, mis oídos me has horadado, mis oídos me has horadado. Y en la 70 dice, pero un cuerpo preparaste para mí. Como el autor de Hebreos toma cita desde la 70, en la Nestle a la 26, dice lo mismo. Y dice el hermano Roberto, Aquila, Símaco y Teodoncio, con las 70 de Orígenes y algunas ediciones tardías de las 70, tienen la palabra otía, de oídos, de conformidad con el texto masorético. La realidad es que la redacción del texto masorético no tiene sentido alguno, y debido a la alteración que con toda seguridad la hicieron los líderes judíos
al texto hebreo original, arruinaron el pasaje, además de ser la alteración un texto no inspirado, porque el inspirado es el de Hebreos. Que dice, me preparaste cuerpo. Efectivamente. Otro asunto es que la alteración desregla el salmo y en el punto concreto no exhibe la correspondencia propia del recurso literario. Estoy citando a nuestro hermano Roberto Islas, porque el salmo que se cita aquí es el Salmo 39, del 6 al 8, donde dice, principalmente en las 70 de Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, dice, me preparaste cuerpo. Existe una diferencia. Nótenla ustedes, hermanos, y ustedes juzguen. Del Salmo, en este caso de nuestro texto, de nuestras Biblias, Salmo 40, versículos 6 al 8, y Hebreos 10, del 5 al 7. Y hermanos, ya me pasé con unos minutitos, les doy las gracias por todo esto, y muchas gracias, hermanos, por su atención. Terminamos por el día de hoy con estas charlas bíblicas, hermanos, y vamos a estar atentos a algunas preguntas que nos hacen. Hermanos, queremos decir que no hemos autorizado aquí en charlas bíblicas un anuncio que aparece aquí que dice, únete al grupo de WhatsApp. Únete al grupo de análisis teológico, que no sé quién se atrevió aquí a poner su anuncio. No viene de nosotros. Este anuncio, no sé, me parece poco decente y poco, ¿cómo diríamos, hermano? Oportunista. Oportunista el colocar aquí este anuncio. Con todo, si alguno quiere unirse, pues como quiera, pero no es correcto lo que esta persona está haciendo sin haber hablado previamente con nosotros. Nuestro hermano Fernando Noguera. Buenas noches, hermanos José y Armando. Muchas felicidades, hermano. Nos da gusto saber de ti. Desde Mendoza, Argentina, ¿verdad, hermano? Desde Mendoza, Argentina. Vaya, finalmente aquí apareció Carla Díaz diciendo que este chat es para preguntas y comentarios de los programas de Radio Teleste. Bueno. Está bien, ya tenemos un punto de referencia para saber de dónde viene este asunto. Javier Bárcenas García nos saluda. Muchas gracias, hermano, desde Morelos. Qué bueno saber que que se siguen uniendo a este programa de charlas bíblicas aquí en México, también Morelos, un estado de la eterna primavera aquí en México. Y pregunta a nuestro hermano Fernando, ¿qué texto utiliza el Códice Sinaítico para el libro de Isaías? No lo sé. Yo tampoco. Lo investigamos, hermano, y con gusto lo presentamos. Si tenemos esta información y la vamos a buscar con mucho gusto, hermano Fer, te la comunicamos con mucho gusto. De momento no lo sabemos. Lo sabemos todo, hermano. Claro, y es complicado saberlo, sí. Realmente. ¿De dónde toma el Vaticano, que cita también la Septuaginta, de dónde proviene ese? No lo sabemos. El Sinaítico.
el Vaticano, que bueno, en el Ralphs vino una notota, ¿verdad?, acerca de esos 3 códices y dice que utiliza la palabra soma. Así es. Así es, en el Sinaítico y en el Vaticano aparece suma. Cuerpo. No oídos. Bueno, amados hermanos y hermanas, si no hay otra participación, pregunta, objeción, por supuesto, todo es bienvenido. Comentario. Un poquito complicado aquí porque tiene que ser por escrito. Dice nuestro hermano Jesús Lozada, ¿es cierta la aseveración de que los principales códices unciales, es decir, con mayúsculas, Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, emplean la Septuaginta alejandrina en su base textual, hermanos? Es algo que de lo que vamos a investigar, bueno, porque es una pregunta, no una afirmación, de nuestro hermano Jesús Lozano. Bueno, es que, ¿de qué otra echan mano ellos? En griego. Pues vamos a estudiarlo con mucho gusto. En mi opinión, no creo que se trate de la Exapla, aunque algunos habían visto esto. La Exapla es una edición que produjo Orígenes, una edición pues hecha a mano en 6 columnas, de ahí viene la palabra Exapla, hexa de 6, de 6 columnas. De 6 columnas. Que cada vez una referencia a un texto. El hebreo. Por ejemplo, uno de ellos era el hebreo que se manejaba en ese entonces. Otra segunda columna era una transliteración de ese texto hebreo al griego para que pudiera leerse por aquellos que no estaban versados en el hebreo. Estaba también una columna con la Septuaginta, y creo que dicen que había, creo que una recensión, parece ser que de Aquila o de Simaco, que eran hasta formar 6, pero esta Exapla desapareció. Era una obra verdaderamente monumental que ha de haber tomado muchísimo tiempo para Orígenes hacerla, y costosísima. Nuestro hermano Omar, nuestro querido y amado hermano Omar Vázquez. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bendiciones. Nos saluda el hermano. De esa Exapla, realmente, pues, tenemos solamente restos muy, muy, muy escasos. Desapareció. Es muy probable, hermano, que el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico de alguna manera hayan tenido, cuando menos frente a ellos, una copia de la Exapla. Eduardo Contreras dice: hola, hermanos, si la Septuaginta contiene los apócrifos, es autoritativo el canon alejandrino, entendiendo que Jesús y los apóstoles la usaron, siguiendo la lógica de Tomás de Aquino. Hermano, yo creo que la Septuaginta, como una obra no solamente religiosa, sino también literaria, reúne una muestra de la literatura hebrea. Es decir, aparte de los libros del Antiguo Testamento, tenemos nosotros también una muestra de literatura hebrea, que fue añadida. Muy probablemente hubo una confusión allí, en el sentido de que se pensó que estos libros de muestra de la habilidad literaria hebrea debieran ser considerados también como libros inspirados.
Aunque muchos de esos fueron más tardíos, no, Fueron más tardíos. ¿Cuándo se unieron? ¿Te acuerdas? no tengo el dato, pero sí lo cita por ahí Natalia Fernández, que también esos datos los podemos tener para la próxima semana. Es decir, muchos de ellos fueron más tardíos, no necesariamente para la época apostólica. Un punto muy, muy interesante este. Pero lo vamos a tener con toda precisión. De eso Natalio dice que el libro más citado es el libro de los Salmos. Después el libro de Isaías, Deuteronomio, Éxodo, es decir, son los 4 libros más citados en el Antiguo Testamento. Y de ahí los demás. Yo creo que cuando se reúnen en Jamnia, en aquel concilio judío, yo creo que están obrando bien aquellos judíos en el sentido de dictaminar, como de cualquier manera depositarios de la palabra del Señor, cuáles eran realmente los libros inspirados. Yo creo que nosotros coincidimos con esa decisión del concilio de Jamnia. Lamentablemente, una buena porción de la iglesia cristiana, sobre todo las orientales, la iglesia católica romana en parte, han seguido este criterio de considerar, por ejemplo, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, los libros de los macabeos, el libro de Judith, de Tobías, como libros inspirados, pero otros no. Por ejemplo, están las odas de Salomón, que forman parte de la Septuaginta, pero hasta donde tengo yo noticia, no son libros aceptados por la Iglesia Católica. Ahí tenemos algunas referencias, algunos apócrifos, hermano, en la Escritura. Judas cita una porción del texto de la Asunción de Moisés. De los apócrifos del Antiguo Testamento, que no fueron traducidos hasta donde sé, o incorporados hasta muchos años después, al cuerpo de la Septuaginta, ¿no? Pero sin embargo es una cita que tenemos de Judas. Estas citas de Judas al libro de la Ascensión de Moisés, el otro es el libro de... Ahorita les digo, se me fue el nombre, pero con mucho gusto se los decimos. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Uno es el libro de la Ascensión de Moisés, en el versículo 9, que dice: mientras que el arcángel Miguel, cuando disputaba con el diablo contendiendo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo: el Señor te reprenda. Esta es una cita que viene de la Ascensión de Moisés. Y en el versículo 14 hay otra que dice: también respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, el Señor viene con sus altas miríadas. Esta no es una cita tomada del libro de Enoc, como muchos creen, sino del Apocalipsis de Enoc, en el capítulo 1, sección 9. Ahora, el hecho de que se hayan citado estos significa que lograron la categoría de libros inspirados. Definitivamente no. Pero esto es un tema que va más allá de nuestro tema, hermano, que tiene que ver con la Septuaginta. Probablemente podamos abordar este punto en otro programa. ¿Qué te parece? Sí, cómo no. Hay una pregunta de Jesús Lozada. De Alexander. De Alexander Porras. Hermanos, ¿la Septuaginta es una tradición de todo el Antiguo Testamento o solo de una parte, ellos, de los primeros 5 libros? En un principio solamente del Pentateuco. Y posteriormente, conforme el tiempo fue transcurriendo, se fueron traduciendo los demás, y inclusive los apócrifos, como venimos
puntualizando. De hecho, Natalio Fernández tiene 4 volúmenes para la traducción al español de la Septuaginta. Tiene obviamente el Pentateuco, tiene los proféticos, tiene los que tienen que ver con los de salmos, cantares, la poesía, los poéticos, los sapienciales, y los que tienen que ver con los aspectos históricos, ¿no? Claro. Sí, que les llama así Pentateuco y los libros históricos, efectivamente. Así les referencia Natalio Fernández. Dice Jesús Lozada: hermanos, tengo entendido que uno de los preceptos para que algún libro fuera aceptado en el canon hebreo fue que fuera escrito o avalado por algún profeta, y durante los 400 años en que se escribieron los apócrifos no existieron profetas que avalaran dichos escritos históricos, poéticos, de sabiduría del pueblo israelita, pero no inspirados. Pues así es, ninguno de los apócrifos fue escrito por ningún profeta, y si nosotros leemos en la introducción a algunos de estos libros, parece que los escritores se disculpan por el hecho de que probablemente la palabra de ellos no sea con autoridad. Con autoridad. Por ejemplo, el libro de la sabiduría dice esto. Al final también dice, si este escrito salió como debiera, pues gracias a Dios, y si no, pues es culpa mía. Muy al estilo de los prólogos en los libros modernos. Pero nosotros no nos encontramos a ninguno de los profetas conocidos que se disculpen bajo ninguna circunstancia, de decir, esperemos nosotros que haber sido precisos o exactos a la hora de escribir estas cosas, y si no, perdónesenos. Ellos hablaban con un tono de autoridad que la Iglesia reconoció. Como si Dios rogara por medio de nosotros. Hay un testimonio, por más subjetivo que les parezca, hay un verdadero testimonio del Espíritu, a nuestro espíritu, de que estamos o no estamos frente a un escrito inspirado. Martín Lutero decía, por ejemplo, que todo libro que no expresara a Cristo con claridad no era digno de tenerse como libro inspirado. Nuestro hermano Jesús Lozada nos pone una lista de libros apócrifos. Que forman parte de la Septuaginta, sí. Todos ellos. Dice nuestro hermano Víctor Troncoso. No, Eduardo Contreras. Eduardo Contreras dice, es interesante notar que jamás hay una cita directa de los apócrifos como así está escrito. Y seguramente, ¿verdad, hermano Eduardo? Ninguna que diga, así dice el Señor. El hermano Jesús Lozada está poniendo una serie de capítulos, libros y detalles que aparecen en la Septuaginta. Pues muchas gracias, hermano Jesús. Ojalá que estos mensajes puestos aquí puedan ser copiados y tenidos en cuenta por nuestros oyentes. Aquí en el chat de comentarios y preguntas de Radio Teleste. Muchas gracias.
En una de estas ocasiones podemos invitar a nuestro hermano Roberto Islas, que escribió este libro, para que comparta con nosotros algo de su experiencia y conocimiento, y se aprovechen ustedes para hacer buenas preguntas. A ver si para la semana que entra puede. Vamos a hacer lo posible para que nuestro hermano nos acompañe la semana que viene. El autor del libro titulado Sobre la Septuaginta, tomando en serio el texto griego, tomando el texto griego seriamente. Así es que bueno, pues vamos a procurar que nuestro hermano nos acompañe La próxima semana. Pues a ver si puede. No sé si tengan alguna más preguntas, hermanos, si no, cerramos el programa por el día de hoy. Miércoles 17 de octubre del 2018, cumpleaños de nuestro hermano José Antonio Septién González de Cosío. Agradecemos muchísimo al equipo de Radio Teleste por hacer posible esta transmisión. Y con la ayuda del Señor nos veremos la próxima vez en su programa Charlas Bíblicas. Buenas noches.